Uno de los objetivos que perseguimos como compañía, uno de nuestros propósitos, es dar voz a aquellas personas que pueden cambiar las cosas, que promueven, que contagian su inspiración, que tienen muchas cosas que decir, pero que lamentablemente no son lo suficientemente valoradas. Y para Pinturas Blatem, uno de estos colectivos, una de estas personas, somos las mujeres. Desde el 2020 estoy al frente de Pinturas Blatem como CEO y veo a mi alrededor una generación de mujeres fuertes y directivas que tienen como yo el reto de liderar en un mundo muy cambiante donde todavía las mujeres tenemos mucho que decir. Con este propósito nacen los diálogos Tú pintas mucho y hoy proponemos una mirada a la innovación y a las claves para que la innovación esté en las agendas de todas las empresas. O como dice Xavier Marcet, la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Por eso hoy proponemos un diálogo para que entre todas podamos aportar ese presente. Y para ello contamos con unas invitadas de excepción, de reconocido prestigio y que tienen mucho que decir sobre sus áreas de experiencia. A mi derecha tengo a Mireia García Roca, una líder natural, como he leído que la definen, y CEO de Innomats, un hub de innovación cuya misión es acelerar la innovación en el sector del real estate, conectando empresas con startups, PropTech y emprendedores, buscando modelos de colaboración, así como construyendo nuevos modelos de negocio. Es también fundadora y CEO de You, plataforma de matching que conecta a estudiantes y empresas en base a valores y soft skills. Tenemos también a Ana Carrau, que es fundadora de Upbeat Modus, desde donde ha impulsado diferentes proyectos orientados a la transformación social y el desarrollo de talento innovador y emprendedor, como The Impact Project. Es también vocal en el Círculo de Estudios sobre Innovación. Y, por último, Erika Martino es subdirectora en el Instituto de Biomecánica de Valencia, ha sido consultora de Accenture, ha pasado como analista de negocio por Janssen y desde hace nada menos que 13 años trabaja para el Instituto de Biomecánica de Valencia, pasando por varios puestos hasta llegar a la subdirección. Bienvenidas a todas y muchísimas gracias. Por venir. Bueno, empezamos. Mireia, está claro que vivimos una gran revolución digital, que la podemos llamar 4.0 o transformación digital. Y también parece clara la relación que se establece quizás ahora más que antes entre innovación y transformación digital. Sin embargo, no hablamos de innovación, no solo hablamos de innovación cuando hay un componente tecnológico. Yo creo que la innovación o sea, la definición en sí es mucho más amplia. Sí, la innovación, para dar una definición fácil y corta, yo diría que es hacer nuevas cosas que aporten valor. Es cierto que ahora la tecnología es una palanca que nos permite hacer muchas de estas nuevas cosas que hace unos años no podíamos hacer, de una forma mucho más eficiente, mucho más accesible, mucho más barata y, por tanto, es una de las palancas que nos debe ayudar a innovar. Pero la innovación es curiosidad y ejecución después en ideas, ¿no? De esta curiosidad, por tanto, es más fácil, dijéramos, digitalizarse o utilizar esta tecnología que tener esta mirada innovadora y de intentar sacar el máximo provecho de esta tecnología y que esta tecnología realmente nos sirva pues, para crear nuevos productos, nuevos servicios y que realmente veamos esta innovación, ¿no? Por tanto, desde luego, la innovación no es solo tecnológica, aunque es verdad que ahora mismo es una de las palancas que más nos está ayudando a innovar esta tecnología. Sí, lo que comentas desde nuestro punto de vista, yo creo que es completamente cierto el apostar por la innovación, apostar por la tecnología y por todas las nuevas tecnologías, porque creo que es la única manera para las empresas de sobrevivir hoy en día, si hablamos del componente tecnológico. Sí. Luego es cierto que, por ejemplo, para nosotros, pues para la pintura, es cierto que también llevan un componente de I+D en cuanto a fabricación o nuevos usos, que ya no es solo el componente tecnológico, pero es cierto, como tú comentas, es una de las palancas que tenemos ahora con el tema de la tecnología. Sí. Y Ana, en tu trayectoria has impulsado diferentes iniciativas vinculadas al mundo del emprendimiento, que es uno de esos ecosistemas en los que se supone que la innovación fluye más. ¿Qué características crees que hacen a los emprendedores más innovadores, si es que esto es así? Bueno, efectivamente, en el sector del emprendimiento, en los emprendedores en general,
la innovación fluye como parte básica del ADN emprendedor. Y no es de otra manera o no puede ser de otra manera, ya que el emprendedor está expuesto a situaciones constantemente retadoras, a nuevos retos, nuevos desafíos que al final desarrollan o le hacen desarrollar modelos de negocio con soluciones que tratan de mejorar esto o dar solución a estos retos. Entonces, indudablemente, todo emprendedor es innovador de alguna manera en su naturaleza. Ya viene de serie, ¿no? Ya viene de serie, pero es que lo curioso es que el contexto en el que estamos actualmente requiere que no solamente los emprendedores que arrancan nuevos proyectos sean innovadores. Estamos en uno de los contextos más retadores que existen y ese componente de innovador que lo lleva de forma inherente un emprendedor, pues lo debe llevar cualquier profesional que esté tratando de solucionar, ¿no?, el contexto, la situación en la que estamos hoy en día. Sí, es un poco lo que comentaba Mireia, la curiosidad y el hacer las cosas de manera distinta. Al final eso es innovar. Y Erika, tú, por ejemplo, en el Instituto de Biomecánica de Valencia, leemos nada más entrar en la página web innovación al cuidado de las personas. Vosotros, claro, desde ahí trabajáis con un número muy grande en diversos sectores, lo que os permite tener una visión muy global de qué sería la innovación. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo definirías la innovación? Pues coincido con Mireia bastante, y es verdad que hay muchas definiciones y que además va evolucionando con el tiempo. Pero para mí la innovación tiene varios ingredientes. Entonces, uno es la novedad, entonces es una nueva solución de productos nuevos o servicios o procesos, o sustancialmente mejores que los anteriores, o sea, tiene que haber novedad, basados en un conocimiento que puedes generar tú o que puedes captar de otros sitios y aplicar y que genere valor. Entonces, es novedoso, basado en conocimiento y que genera valor. Y al final la parte importante de la innovación es ese generar valor. Si no se introduce en el mercado, creo que la RAE lo pone en la definición, es productos nuevos y su introducción en el mercado. Sin esa introducción en el mercado no hay innovación y sin esa novedad no la hay. Y es verdad que, como decía, va evolucionando y en un principio eran productos y servicios, ahora la OCDE introduce también procesos, por esto, y ahí entraría también la transformación digital. Entonces es eso, yo me quedo con, si tengo que decir una palabra, es novedad, conocimiento y aportación de valor. Yo creo que es como lo resumiría. Muy bien, muy buena definición. Mireia, en tu caso has trabajado para grandes empresas como MRV o Áreas y desde hace unos años estás enfocada casi por completo al mundo de las startups. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias en las empresas, entre las empresas tradicionales y las startups a la hora de aplicar la innovación? Pues por definición el modelo empresarial de una empresa tradicional y una startup es absolutamente contrario, ¿no? Porque una empresa tradicional explota, o sea, hace lo mejor que puede, lo que sabe hacer, y da un servicio a sus clientes y es responsable de una cuenta de resultados que tiene que dar los suficientemente buenos resultados para poder pagar las nóminas y hacer frente un poco a todos sus compromisos. Mientras que una startup es una empresa que está buscando su modelo de negocio, por tanto está en modo exploración completamente, que muchas veces no tiene esta urgencia de la cuenta de resultados, porque además el sistema de financiación de una startup es diferente de una compañía, ¿no? Y muchas veces pues cuentan con una bolsa de dinero que han levantado en una ronda y que por tanto tienen como un tiempo para permitirse hacer estos experimentos. Y yo creo que la riqueza de los dos mundos, o sea, sumar la riqueza de los dos mundos es realmente lo que puede hacer avanzar la sociedad y la economía, ¿no? Porque creo que uno tiene lo que al otro le falta y muchas veces es muy difícil que se entiendan, pues por esto, ¿no? Porque están en modelos muy diferentes. Ya no, a lo mejor como tenemos muchas veces la visión de que las startups son gente joven y las empresas tradicionales pues tienen que ser gente que ya lleva. No tiene por qué ser un tema ni de edad, ni de... Es más un tema, pues, esto de modelo empresarial y de la explotación y la exploración, ¿no? Entonces, pues igual que... Creo que es Marcet, ¿no? También, que muchas veces habla de las organizaciones ambidiestras.
pues ahora tenemos la oportunidad, dijéramos, de que buscando esta colaboración entre las dos podamos conseguir la organización ideal que al mismo tiempo que genera negocio y que, dijéramos, hace que la sociedad y que la economía siga funcionando, dedica ciertos recursos, ¿no?, a poder hacer esta exploración y a pensar y a dibujar el futuro. Sí, yo creo que al final es también de alguna manera como un poco por el cliché que decías entre las startups y el tradicional, quizás más el tradicional también, quitarse la venda de los ojos y ser capaz de recibir feedback desde distintos sectores o distintas áreas que no lo ha hecho hasta ahora, porque quizás está como muy encerrado en su sector y sí que innova, pero dentro de su camino, ¿sabes? Entonces yo creo a veces que también es como levantar desaprender un poco la vista para volver a aprender, sí. ¿sabes? Entonces, exacto, lo que tú dices. Sí, es como es el bosque verdad. no te deja ver, ¿no? Que además si la empresa tradicional, dijéramos, funciona bien y va bien, está el peligro de que no mire hacia afuera, ¿no? Y de que no vea pues que tiene que irse preparando para lo que va a venir también, ¿no? Sí, totalmente cierto. Y Ana, en tu opinión, ¿qué retos y oportunidades conlleva la colaboración entre grandes empresas y pequeñas startups? Bueno, yo creo que lo habéis esbozado bastante bien, ¿no? Yo creo que el reto principal es la convergencia de velocidades, ¿no? Hay un ritmo muy evidente y muy diferente entre cómo funcionan un modelo u otro. Pero sí que es verdad que hay muchas oportunidades de cambio y de coger lo mejor de los dos mundos, ¿no? Aquí está, yo creo, bastante a favor, y eso lo estás viviendo tú también, ese cambio generacional, que es también un cambio de mentalidad y una aproximación diferente al mercado, donde no todo es la cuenta de resultados, donde se puede proyectar a mucho más largo plazo e incluso se pueden asumir riesgos que antes eran impensables. Y eso facilita la ebullición o el desarrollo de metodologías, sistemas o colaboraciones con el mundo startup. Lo estamos viendo como fórmula de innovación muy aplicada al mercado también a través de procesos de innovación abierta, a desarrollos de las propias empresas que ya tienen como un departamento propio de I+D, que no deja de ser una incubadora de empresas de su propio sector. Entonces, todo ese tipo de modelos están dinamitando la forma de hacer las cosas tal y como la entendíamos hasta ahora, y está generando muchas más oportunidades de crecimiento y competitividad para las grandes corporaciones. Sí, al final yo creo que es lo que tú has dicho, lo mejor de las dos casas, intentar crear una sinergia, porque unos tienen, como decía Mireia, unos tienen lo que al otro le falta, y yo creo que al final el secreto es intentar la comunicación ahí, hacer un poco de simbiosis en ese sentido. Efectivamente. Nosotros aquí en Blatten, bueno, mi padre fue aplicador y ha sido y es aplicador de toda la vida. Él en lugar de sangre tiene pintura por sus venas y él es un gran innovador porque muchos de nuestros productos han sido muy innovadores en el mercado y son muy innovadores. Pero, sin embargo, hay veces que estás viendo otras empresas y parece como que la parte o el aspecto de innovación no está en las agendas del día a día de las empresas. Y, como decía Marcet, dice que innovar es un riesgo, pero el no hacerlo es un riesgo todavía mayor. Entonces, desde tu punto de vista, Enika, ¿cuál sería el mayor riesgo si no innovamos? Yo coincido con Marcet, que es mucho peor no innovar que innovar, porque si innovas el riesgo está acotado, lo puedes acotar, y es verdad que puedes, creo que lo dice él también, tener un ojo en el presente y un ojo en el futuro y salvaguardar la cartera actual y ir innovando. El riesgo de innovar me parece inconcebible, porque es que estás fuera de mercado, en un mercado donde el cliente cada vez es más exigente, donde las empresas son más competitivas. El innovar te permite, como decíamos en la definición de innovación, aportar valor. El no aportar valor ahora solo te puede conducir a sacarte del mercado. Tardarás más, menos, pero al final creo que el destino está claro si no innovas. Así que al final las empresas, si quieren sobrevivir, creo que es un riesgo tienen que pasar por ahí, que no se pueden permitir, que no nos podemos permitir, ni como sociedad, ni como empresa, ni como país, ni como región. O sea, creo que debería ser una línea estratégica a nivel empresarial, a nivel político, creo que no hay otra vía, vamos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que todas las que estamos aquí lo tenemos clarísimo. Lo abanderamos. Bueno, y ahora en esta parte me gustaría un poco aclarar una serie de conceptos, porque muchas veces cuando hablamos de innovación en las conversaciones, pues hay cierto lío entre liderazgo, cultura e innovación. ¿Cómo aprendemos, Mireia, a diferenciar cada uno de estas palabras? Bueno, yo creo que están muy ligadas. Al final la innovación va de personas. Necesitamos personas inquietas y curiosas en las organizaciones. Y es cierto que la cultura de la organización influye muchísimo en las actitudes, ¿no? y en el mindset de las personas que trabajan en esta organización. Por tanto, lo que no podemos pretender es tener personas innovadoras si no estamos, dijéramos, generando un ambiente de confianza, de poder atreverse a hacer cosas. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hay empresas, yo he visto empresas que a lo mejor hay gente que lleva 20 años metiendo facturas en un programa que quizá ha variado algo, pero poco. Ostras, esta persona después de 20 años, evidentemente nadie está perdido, pero requiere un esfuerzo hacer que esta persona sea innovadora, porque ya es una cultura de empresa que bueno, pues que no ha cambiado sus sistemas, no se ha preocupado de automatizar ciertos trabajos, ¿no? Por tanto, la cultura es súper importante y esta cultura al final viene definida por un líder, ¿no? Y por tanto, este liderazgo, un liderazgo no solo dijéramos de palabras, sino un liderazgo ejemplificador, ¿no? Que haga que esta cultura favorezca sacar lo mejor de las personas que tenemos, ¿no? Muchas veces bueno, ahora pues que hablamos que hay guerra de talento, ¿no? Y que a veces el talento está dentro, ¿no? Y también simplemente hay que darle las condiciones para que ese talento florezca y pueda realmente pues empezar también a proponer ideas, a querer mejorar cosas. Y quizá no a la velocidad, quizá tenemos que trabajar como en 2 velocidades, pero para mí el tema o sea, innovación va de personas y por tanto la cultura de la empresa y el liderazgo que se ejerce en esta empresa es súper relevante. Sí, yo creo que al final las empresas son a las personas como las personas a las empresas, entonces depende mucho del líder. Si esta persona también tiene la cultura de la innovación, también lo transmites en cierta manera, porque yo hay veces que me he encontrado la ocasión de, pues a lo mejor cuántas veces hemos estado trabajando con gente y te decían, oye, no, es que esto lo hacíamos antes de esta otra manera. Claro, yo siempre les digo lo mismo, a lo mejor soy un poco animal, pero les digo, sí, pero es que antes íbamos en caballo y ahora vas en coche. Podemos evolucionar, que al final todo lo que es evolución, es cierto que los cambios quizás tenemos miedo al principio, pero al final todos los cambios y toda la evolución es siempre enriquecedora y siempre es para mejorar. Entonces yo creo que al final es ese cambio de chip fundamental. Ana, en tu caso también has trabajado en los 2 ámbitos y ahora también como vocal en el Círculo de Estudios de la Innovación. ¿Cómo definirías la cultura de la innovación? ¿Podrías ponernos algún ejemplo de empresas con cultura de innovación, pero que no sean startups? Porque muchas veces uno piensa innovación sinónimo de startup. Pero digo, ¿otro tipo de empresas? Bueno, te lo pongo difícil, ¿eh? Eso no es un compromiso muy gordo, ¿eh? No sé, nadie dijo que sí iba a ser fácil, ¿eh? No, a ver, ya no tanto ejemplos concretos, sino pues, la importancia, ¿no? de esa generación de una cultura interna dentro de la empresa, ¿no? Ya estábamos hablando de la importancia de generar el contexto adecuado, el caldo de cultivo necesario, ¿no? Y aquí lo ha nombrado un poco Mireia, una de las cosas fundamentales en realidad es la parte de empoderamiento de los empleados o de todas aquellas personas que forman parte del proyecto empresarial. Sí, y además ese empoderamiento muy ligado a algo que escuchamos mucho y que está ahora muy en boga, ¿no? Cuando se habla de cultura empresarial, que es la parte de propósito, ¿no? Cuando un empleado o un trabajador entiende, visualiza, comprende el propósito para el cual está trabajando, la tarea se simplifica porque sabe cuál es el camino. Estamos hablando aquí de un liderazgo muy claro, muy transparente, pero luego encima le debe brindar la posibilidad de participar o ser copartícipe de ese propósito y generar un ámbito en el que pueda desarrollar sus talentos, ¿no? O su máxima capacidad dentro de ese propósito o esa dirección.
y a su vez encontrar su propio propósito individual. Sí. Yo soy una firme convencida de que no hay malos trabajadores, sino trabajadores en puestos equivocados y probablemente desarrollando una tarea para la cual pues no encuentran la motivación ni la conexión con su verdadero talento. Entonces, saber encontrar esto y por supuesto, probar mucho, ¿no? Porque esto es una cuestión de prueba-error. Nosotros mismos somos los primeros en no tener bien claro hacia, ¿no?, cuál es ese propósito que perseguimos y en qué somos realmente buenos. Pues generar todo esto al final es cultura y es una cultura corporativa con unas características muy concretas y que desde luego solamente la tienen las empresas que realmente son innovadoras. Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices en el sentido de que es cierto que en las empresas tradicionales el propósito o el por qué los empleados hacen, por ejemplo en nuestro caso, fabrican un bote de pintura, yo creo que es fundamental que sepan por qué, o para qué cliente o qué usos tiene, porque al final ellos se sienten parte, porque sin ellos no estaríamos donde estamos, entonces todos nos necesitamos. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. Y Erika, en tu caso, ¿cómo pueden los institutos tecnológicos concienciar a la sociedad en general y a las empresas en particular de la necesidad de innovar? No solo porque sea un tema así que está muy de moda, ¿sabes? Está muy de moda, pero es que yo soy una firme convencida de la necesidad de innovar y creo que es indiscutible que los países que innovan más, o sea, que hay una correlación directa entre la innovación y la calidad de vida, el desarrollo del país, el bienestar de la sociedad. Entonces creo que a nivel macro está muy claro. Si luego aterrizamos, creo que continúa esa correlación positiva y al final los centros tecnológicos estamos muy cerca de la empresa, del tejido empresarial, tenemos mucha capilaridad, transformamos ese conocimiento que generamos y lo transferimos en forma de valor diferencial, permiten ser competitivos. Entonces yo creo que la clave está en ese tándem administraciones públicas, empresas privadas, centros tecnológicos, universidades, ese sistema de innovación que creo que lo estamos haciendo bien y que estamos en el buen camino, pero que podemos hacerlo todavía mejor y situarnos en niveles de porcentaje de gasto ni más de como en el resto de Europa, no en los malos, no, en los buenos, en los que están en el top. Yo creo que habla por sí solo. En realidad creo que las sociedades desarrolladas apuestan por la innovación. Creo que un sistema innovador no es lo innovador que es los agentes de forma individual, sino cómo están conectados y cómo es robusto es el sistema con esas conexiones. Creo que los centros tenemos un papel muy importante por ese conocimiento de las empresas, cada uno en su sector, o nosotros que somos transversales llegamos y aportamos valor, y creo que los datos, que la realidad habla por sí sola, permite a las empresas ser competitivas y al final el desarrollo genera desarrollo, la riqueza genera riqueza y bienestar. O sea que ese es un poco lo que yo diría. Sí, así es. Y es un poco también lo que comentaba Ana, prueba y error, pero vamos, o acierto y error, pero vamos a intentar que el número de aciertos sea mayor que el de errores, ¿vale? La innovación, y vamos a fijarnos están ellos. Estamos ahí nosotros. Vamos a fijarnos en, como tú dices, los que lo hacen bien, y vamos a fijarnos en ellos. Bueno, y cambiando un poco ya el tema y centrándolo un poco en el motivo de los diálogos de Tú Pintas Muchos, hoy es nuestro tercer diálogo y los tres han tenido temáticas muy diversas, pero un tema en común, que es la falta de mujeres en áreas concretas. El primero fue sobre la industria 4.0, el segundo sobre la formación y el tercero de hoy es sobre la innovación. Ana, ¿Cómo hacemos entender al mundo que sin la visión de las mujeres en la innovación está con una visión media, así capada? Pues porque efectivamente es dejarse a la mitad del mundo fuera, tanto para pulsarlo como para solucionarlo. Esto es una cuestión de diversidad, y diversidad es de la base. Somos el 52% creo que ahora de la población mundial, y primero tenemos que estar en el objetivo
de temas a desarrollar, innovar o solucionar, ¿no? Porque formamos parte de la sociedad y padecemos esas necesidades. Pero luego también nuestra mirada es necesaria para aportar soluciones, porque si no son soluciones incompletas. Es imposible solucionar cualquiera de los retos que tenemos enfrente como sociedad sin tener en cuenta a la mitad de la población. Entonces, es verdad que seguimos estando fuera porque la innovación está muy ligada todavía a todas las profesiones o sectores más STEM, que ya sabemos que bueno, pues, carece de mucha más presencia femenina. Pero bueno, Mireia lo decía antes, no solamente se habla de tecnología cuando hablamos de innovación. Es verdad que la innovación es algo transversal, que estamos viendo en el IBV, son la mayoría casi todo mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres ocupamos un rol muy importante. Tenemos que entender ese papel también, ¿vale? También es importante que nosotras mismas demos ese paso adelante y nos erijamos como solucionadoras y como aportadoras o generadoras de innovación, y desde luego que obtengamos ese reconocimiento para que arrastremos a siguientes generaciones, ¿no? Que esto es otro de los problemas que arrastramos, para involucrarlas en solucionar todos esos desafíos que tenemos como sociedad. Sí, es cierto. Sí. Cuanto más visibilidad tengamos, al final las generaciones que vienen detrás al final también querrán lo que están viendo. Porque al final, si no lo ven, a lo mejor ellas también consideran que tienen que romper barreras que a lo mejor ya estamos caminando. Si no lo ves, no lo puedes ser. Exacto. Sí. Lo has dicho. Sí. Erika, también estás vinculada con el impulso de las carreras STEM, como hemos comentado. ¿Dónde tenemos que poner el foco las empresas para que la inclusión de las mujeres en todas las áreas no sea una asignatura pendiente? Mira, nosotros nos lo creemos y la dirección del centro es paritaria, somos 50 mujeres directivas, el 50%, no 50, el 50% hombres, 50% mujeres. Decía Ana, somos, la mitad de la plantilla son mujeres, en carreras STEM que son muy complicadas, y lo hemos conseguido, nosotros, lo puede conseguir cualquiera. El talento atrae al talento, el tener referentes dentro de la empresa hace que sea más fácil captar mujeres que están viendo que hay compañeras que lo hacen, y luego en el día a día sí somos muy conscientes de esa visibilidad que dice Ana, entonces somos muy activos en participar en proyectos que promocionan las carreras STEM porque queremos también aportar ese granito de arena. Somos unos convencidos y queremos que haya visibilidad, entonces participamos, como yo misma he participado como mentora en algún proyecto de STEM, otras compañeras también lo han hecho. Tenemos nosotros concretamente por nuestra actividad el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero, lo movimos hace 2 o 3 años y hacemos un vídeo, una acción para divulgar. O sea que hacemos actividades internas y actividades externas y lo hemos conseguido. O sea, estamos ahí, estamos muy orgullosos y yo creo que al final es un poco que haya referentes, y si hay referentes al final es si ella lo es, yo también lo puedo ser. Entonces dentro y fuera creo que hay que creérselo, ¿eh? Y cuando uno se lo cree es que se nota, es que se ve, no hace falta hechos, ¿no? Son acciones y no buenas intenciones, dicen, pues es un poco así, es pelearlo porque se puede. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todas. Ha sido un placer. Me quedo con algunos comentarios que habéis dicho, como el talento atrae el talento. Sin innovación las empresas no pueden sobrevivir, y la importancia de darle la visibilidad también al colectivo mujeres, porque también tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Bueno, con vosotras vamos. con currículum como el vuestro es un claro ejemplo. Así que muchísimas gracias a todas por pasar este ratito y espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias. Gracias a ti.